somos el grupo número 10 y este es el primer video sobre el trabajo autónomo número 1. Los integrantes del grupo son Doménica Peña Herrera, María Belén Jara, Robert Wong, Carlos Max. Bueno, entonces ahora vamos con el primer número 1 y para poder entenderlo tenemos que leerlo. Este dice así: la aceleración de una partícula se define por la relación A igual a menos K sobre X para X diferente a 0. Se ha determinado experimentalmente que la velocidad a 15 metros sobre segundos cuando su posición es igual a 0.6 metros y que la velocidad es igual a 9 metros sobre segundo cuando la posición es 1.2 metros. Nos pide determinar en el literal A el valor de K, en el literal B la rapidez de la partícula cuando éste se encuentra en la posición 1.5 metros y en el literal C la posición de la partícula en la que su velocidad es 0. Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos la ecuación de la aceleración que está expresada de esa siguiente forma y necesitamos hallar el valor de K en el primer literal. Como los datos tenemos la relación entre velocidad y posición y en la ecuación aún nos falta la variante de velocidad, tenemos que tratar de hallar cómo es que convertimos aceleración en velocidad. Entonces para eso tenemos que integrar, pero como vemos que la aceleración no está expresada en tiempo sino en posición, tenemos que primero derivarla con la siguiente forma. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada de posición, que esta a su vez por la regla de la cadena va a estar derivada por la derivada de la posición sobre la derivada de tiempo, igualadas a la segunda parte de la ecuación que es menos K sobre X. Asumimos que esta expresión es equivalente a velocidad, entonces reemplazamos por velocidad igual a menos K sobre posición. Despejamos para poder llevar el derivado de X del lado de acá y poder de esta forma tener las mismas ecuaciones en el mismo lado de la ecuación. Ahora sí podemos integrar ya que tenemos velocidad, derivado de velocidad y en este caso posición por su derivado de posición. Entonces al integrar obtenemos la siguiente fórmula. Al integrar velocidad, pues tenemos velocidad al cuadrado sobre 2, limitados por velocidad 1 y velocidad 2, que va a ser igual, bueno, en la segunda ecuación, menos K como es una constante, la sacamos. Y derivamos posición. Posición va a ser como está sobre X, su derivada es el logaritmo natural de X, limitado por X1 y X2. Entonces, como si tenemos los datos de velocidad 1, posición 1, velocidad y posición 2, solamente tenemos que reemplazar para obtener el valor de K, que es el que nos pide. Entonces, por lo tanto, tenemos velocidad 1 sería 15 al cuadrado sobre 2 menos 9 al cuadrado sobre 2 igual a menos K, abre paréntesis, el logaritmo de X1, que es 0,6, menos el logaritmo de X2, 1.2. Los resultados de las ecuaciones son de este lado 72 igual a menos K menos 0,69. Pasamos el valor a dividir y obtenemos que menos K es igual a menos 104.34. Lo que se van los negativos y queda solamente K igual a 104.34. Ahora para poder determinar el valor del literal B tenemos que nos piden hallar el valor de la velocidad cuando ésta se encuentra en una posición de 1.5. Entonces, utilizando la ecuación que ya hallamos en el ejercicio anterior, la cual era velocidad al cuadrado sobre 2 limitado por velocidad 1, velocidad 2 igual a menos K por logaritmo de X limitado por X1 y X2. En este caso, ya tenemos K sacada del ejercicio anterior, donde era K era 104.4.3. Y lo que tenemos que hallar en este caso vendría a ser la velocidad número 2, porque velocidad 1 vamos a tomar los datos que nos propusieron al inicio. Entonces, ahora para el ejercicio B vamos a tener los siguientes datos. Velocidad 1 igual a 15 metros, posición 1
igual a 0,6 metros sobre segundo y metros. La velocidad 2 es la que vamos a hallar y la posición 2 es la que ya nos indica en el literal, la cual es 1.5 metros. Entonces, al integrar vamos otra vez a poner los datos. Como velocidad de 1 establecimos que era 15, entonces 15 al cuadrado sobre 2 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 igual a menos 104.3 logaritmo de x1, 0,6 menos logaritmo de x2, 1.5. Entonces, tenemos que el resultado de esto es 225 sobre 2 menos velocidad al cuadrado sobre 2 igual a, bueno, pues el resultado de todo este lado de la ecuación es bueno, pues solamente despejamos la ecuación para poder tener solo de este lado la velocidad al cuadrado. Entonces, tenemos que menos velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a 95.53 menos 225 sobre 2. Menos velocidad al cuadrado sobre 2 va a ser igual a menos 16.96. Pasamos a multiplicar y tenemos que menos la velocidad al cuadrado va a ser igual a menos 33.92. Menos con menos más, le sacamos la raíz y queda que velocidad es igual a 5.82. Bueno, pues para el literal número C nos piden hallar la posición cuando la velocidad sea igual a 0. Entonces, de nuevo utilizamos la ecuación que utilizamos en el literal A y B, en donde velocidad al cuadrado sobre 2 limitado por velocidad 1, velocidad 2 igual a menos k, logaritmo natural de x limitado por x1 y x2. Ahora, para poder hallar eso, vamos a tomar los siguientes datos. Como velocidad 1, vamos a tomar el 15 metros que nos dieron al inicio del ejercicio. 15 metros sobre segundos. Posición 1 igual a 0.6 metros. Y velocidad 2 es la que nos dio en el ejercicio, que en el literal que vendría a ser 0 metros sobre segundos. Y posición 2, bueno, pues es la que hay que hallar. Entonces despejamos en la ecuación. Resolvemos y tenemos que 225 sobre 2 igual a menos 104,3 logaritmo natural 0,6 menos logaritmo natural de la incógnita que vamos a resolver. A su vez, resolviendo esto, tenemos que aquí aplicamos distributiva, S multiplicado por S y S con S para poder obtener los resultados. Entonces tenemos que 225 sobre 2 igual a 53.12 más 10 logaritmo de x2. Este de 53.12 lo hallamos de 104.3 multiplicado por menos 104.3 multiplicado por logaritmo de 0.6. Entonces, resolviendo, tenemos que 59.38 es igual a 10 logaritmo natural de x. 5.9 igual al logaritmo natural de x2. Para poder eliminar ese logaritmo natural, elevamos ambos a Euler y tenemos que x2 es igual a 389.17. Bueno, ahora voy a
que hasta la pelota cuando llega al suelo. Tenemos las componentes de la aceleración. La aceleración en y es la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre el segundo. Es negativo porque nuestro sistema de referencia cuenta que arriba es positivo y abajo es negativo. Para este ejercicio tenemos aquí nuestro punto x igual 0, aquí sería y igual 0. La aceleración en x nos la da el ejercicio, que es la corriente del viento, 2 metros sobre el segundo al cuadrado. Una vez que obtenemos estos datos, podemos obtener las velocidades, integrando con respecto al tiempo estos datos de la aceleración. Tenemos la velocidad en y. Cuando integramos la aceleración en y con respecto al tiempo, obtenemos menos 9.8 t. Y como vemos aquí, tenemos una expresión idéntica a la ecuación de acá. Entonces, la velocidad inicial en y ya nos la da el ejercicio como dato, que es 20. Entonces le agregamos el 20. Y la ecuación de la velocidad en y quedaría 20 menos 9.8 t. Para la velocidad en x, integramos con respecto al tiempo la aceleración en x y tenemos este valor de la velocidad inicial en x es 0 porque parte del reposo. Ahora, una vez que obtenemos las componentes de la velocidad en y y en x, podemos volver a integrar y obtener las ecuaciones de posición en x y y. La posición en y. Cuando integramos la velocidad en y con respecto al tiempo, obtenemos este valor. Y cuando lo hacemos con respecto en el componente x, esta ecuación de aquí, como podemos ver, es idéntica a la que tenemos aquí. La posición inicial la obtenemos aquí, que es 50 metros. Entonces le agregamos el 50. Y en x, como comienza desde x igual a 0, tampoco varía la ecuación. Ahora, para obtener el alcance máximo, utilizaríamos la ecuación de aquí, que sería x igual al tiempo al cuadrado. Ahora, tenemos que obtener el tiempo. Para eso lo hacemos con esta ecuación. Este y es igual a la velocidad inicial en y por tiempo más 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien. Delta y es menos 50. ¿Por qué? La variable que queremos despejar es el tiempo. Entonces tenemos que utilizar el tiempo en que llega hasta aquí. Y como nuestro sistema comienza desde arriba, sería menos 50. La velocidad inicial ya nos la da el ejercicio. Entonces pasamos de menos 50 al otro lado. Y una vez que despejamos el tiempo, nos queda que es 5.83 segundos. Y ese es el tiempo en que tarda la pelota hasta llegar a la superficie. Pero cuando reemplazamos aquí, 5.83 segundos cuadrados. Y el resultado será que la distancia máxima que recorre la pelota hasta llegar al suelo es de 34 metros. Ahora procederé a resolver el literal B. Tenemos que encontrar la altura máxima que alcanza la pelota y para eso tenemos que obtener el tiempo. Podemos usar la ecuación de aquí. Tenemos que la velocidad y es igual a 20 menos 9.8 t para obtener el tiempo. Aquí podemos ver que la velocidad que va a tener en y va a ser 0, porque es la altura máxima que llega a la pelota. Entonces, 0 igual a 20 menos 9.8 t.
y cuando despejamos t, el resultado va a ser 2.04 segundos. Una vez que tenemos el tiempo, vamos a la ecuación que tenemos en posición de y. Sería 20 por 2.04 4.9 por 2.04 elevado más 5. Y el resultado es 70 metros, la altura máxima que llega la pelota. Ahora procederé a realizar el literal 6. Me dice que debemos tener la aceleración tangencial y la aceleración normal cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura. Para eso tenemos que obtener el tiempo en cuando la pelota está a 60 metros de altura. Utilizamos nuestra ecuación de posición. Reemplazamos 60. Nos queda una ecuación cuadrática. Cuando la resolvemos, nos quedan dos tiempos. Ya. Como podemos ver, nos quedan dos tiempos. ¿Por qué? Porque 60 metros no es la altura máxima. Entonces, la altura máxima, como en el ejercicio anterior vimos, es 70. Por lo tanto, la trayectoria de la pelota es así, y esta es 60 metros. Van a haber dos tiempos en los que la pelota pase por esa posición. Entonces, como podemos ver, el tiempo en el que la primera vez que la pelota cruza por la posición 60 es el tiempo menor que nos salió anteriormente, que fue 0.584 segundos. Ahora, aquí tenemos graficados los vectores de aceleración y velocidad. Veremos que aquí está la aceleración tangencial y la normal, que son las que necesitamos obtener. Para eso usamos los ángulos y las componentes para obtener. Primero necesitamos las componentes de vector velocidad y aceleración. Aquí ya tenemos las componentes del vector aceleración, solo nos faltan la velocidad. Podemos usar estas ecuaciones reemplazando este tiempo. Los resultados van a ser ya. Con todos los datos obtenidos anteriormente ya tenemos las componentes tanto de la aceleración como de la velocidad. Ahora, sacamos la magnitud del vector, que sería igual a la raíz cuadrada del cual la suma del cuadrado de sus componentes. Y el resultado nos da 10 metros por segundo. Lo mismo para y. Pero para la velocidad. Reemplazando los datos, nos queda la velocidad. Ahora, lo único que nos faltan son los ángulos para obtener las componentes que pertenecen al vector. Como podemos ver, aquí nos falta un ángulo, y este ángulo es igual al ángulo de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que sacar el ángulo de la aceleración y la velocidad con respecto al eje Y. Una vez que tenemos los ángulos, los sumamos y utilizamos las respectivas operaciones trigonométricas para sacar los valores de la aceleración normal y tangencial. Entonces, comenzamos con el ángulo 1, que es el de la aceleración. La componente de la aceleración en X sobre la componente de la aceleración en Y. Será igual al arco tangente de 2 sobre 9.8. Entonces, nuestro primer ángulo va a ser de
11.53. Este es el de la aceleración. Nuestro segundo ángulo va a ser el de la velocidad, que va a ser igual al componente de velocidad en X sobre el componente de velocidad en Y. Y nuestro segundo ángulo va a ser igual a 4.73 grados. Entonces, sumamos los dos ángulos, que va a ser igual a ángulo 1 más θ 2. Y nuestro ángulo total va a ser 16.26 grados. Una vez que ya tenemos todo este ángulo, podemos sacar las componentes que son aceleración tangencial y aceleración normal. Para la aceleración tangencial utilizaremos la magnitud de la aceleración por el coseno del ángulo, y para la aceleración normal usaremos la magnitud de la aceleración por el seno del ángulo. Una vez que reemplazamos los datos, nos queda la aceleración tangencial 9.6 metros sobre segundos al cuadrado y la aceleración normal 2.79. Y ahí tenemos la respuesta de la iteración. Ya. A continuación resolveré el problema número 3, que dice lo siguiente. Una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 revoluciones por minuto. Determinar la aceleración angular del movimiento. También nos pide que cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal del punto de la periferia? Además nos pide determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda. Aquí tenemos los datos siguientes. Tenemos un diámetro de 50 centímetros, que por ende tenemos un radio de 25 centímetros, lo transformamos a metros, que es 0.25 metros. Tenemos una velocidad angular de 360 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a transformar esas 360 revoluciones por minuto. Una revolución tiene 2 pi radianes. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, como respuesta tenemos que 12 pi radianes sobre segundos. Como tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado, procedemos a encontrar el literal A de la siguiente manera. Con la fórmula de velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Tenemos que la velocidad angular inicial es 0. La velocidad angular tenemos que es 12 pi radianes sobre segundos. Esto es igual a la velocidad angular, aceleración angular por tiempo, que es 10 segundos. Este lo pasaríamos a dividir y nos quedaría 1.2 pi radianes sobre segundos. Ahí tenemos en el literal nos piden hallar la velocidad lineal. Entonces tenemos la fórmula de velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces tenemos que la velocidad angular es 12 pi radianes sobre segundos por el radio que tenemos de dato acá, que es 0.25 metros por 0.25 metros. Entonces tenemos la respuesta que es 3 pi metros sobre segundos. Este sería el literal. El literal C nos pide hallar la aceleración centrípeta, pero para ello primeramente debemos encontrar la velocidad angular en el tiempo de 5 segundos.
Entonces tenemos la fórmula. Cuando pasan 5 segundos es igual a la aceleración angular por el tiempo. Entonces tenemos que la aceleración angular es 1.2 pi radianes sobre segundos por un tiempo de 5 segundos, como es el problema. Tenemos un resultado de 6 pi radianes sobre segundos. Ahora sí podremos encontrar la aceleración centrípeta con la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Entonces tenemos la velocidad angular que acabamos de encontrar, que es a los 5 segundos, como nos pide el problema, que sería 6 pi radianes sobre segundos elevados al cuadrado, por el radio que lo tenemos acá, que es 0.25 metros. Entonces aquí encontraríamos la respuesta, que es la siguiente. Que es 9 pi cuadrados radianes al cuadrado minutos sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir 14.8 Bueno, a continuación vamos a resolver el problema 4. ¿Qué me dice el problema 4? Un avión vuela desde un punto A a un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en la dirección suroeste con velocidad de 80 kilómetros por hora. La pregunta es, si la velocidad del avión es de 300 kilómetros por hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Para justamente, cuando vemos los vectores, tenemos el vector velocidad del viento y el vector velocidad del avión. ¿Qué es lo que nos dicen en los datos? Es que el avión, dentro de un determinado tiempo, debe terminar 3.000 kilómetros hacia el este, ¿verdad? Entonces, colocamos aquí, están los 3.000 kilómetros hacia el este. Cuando nosotros hacemos esto, ¿qué nos dice acá? Nos dice que el vector velocidad del viento tiene 80 kilómetros sur-oeste, 30 grados. Entonces dibujamos el vector viento, 30 grados en dirección sur-oeste. ¿Cuál es el vector viento, tiene 80 kilómetros por hora. En cambio, el vector del avión, de la velocidad del avión, no se sabe el ángulo en el cual se está moviendo, pero se sabe que es igual a 600 kilómetros por hora. Como nosotros tenemos dos vectores, vamos a cambiar el vector velocidad del viento de aquí a acá y va a ser exactamente lo mismo. Y lo que vamos a calcular al fin y al cabo es esta parte de aquí, este vector de aquí, para poder sacar el tiempo. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Simple. Lo primero que vamos a hacer es sacar las componentes en X y en Y de los dos vectores. Entonces, primero vamos a sacar las componentes en X y en Y del vector del avión, de la velocidad del avión. Entonces, ¿qué tenemos? Por funciones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno del ángulo va a ser al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ponemos eso, el seno del ángulo, que en este caso no lo sé, el seno de teta, va a ser igual al opuesto, que este de aquí no lo sabemos, así que es la componente en Y, dividido para la hipotenusa, que es 600. Al despejar esto, ¿verdad? Me va a salir la componente en Y del vector velocidad del avión. Hacemos lo mismo para sacar la componente en X, solo que ahora no va a ser con el seno, sino con el coseno, porque este es el que me relaciona justamente el lado adyacente con la hipotenusa. Ahora ya tenemos nosotros nuestras componentes en X y en Y del vector de la velocidad del avión, lo que vamos a colocarlo aquí expresado de esta forma.
La velocidad del avión es justamente 600 por coseno de teta más 600 seno de teta. Y ya tenemos I y J. Y ya tenemos aquí el vector velocidad expresado de esta forma. Hacemos lo mismo con el vector velocidad del viento, en cambio. Ponemos acá. Aquí, en cambio, lo que vamos a ver es que si es que de aquí a acá hay 30 grados, por ángulos complementarios, de aquí a acá tienen que haber 60 grados. Entonces, justamente, si es que hacemos el triángulo aquí, nosotros sabemos que el seno de menos 60, porque son 60 grados hacia la parte de abajo, por eso el seno de menos 60 es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Al opuesto, que yo no lo sé, que es la velocidad del viento, pero en Y, dividido para la hipotenusa, que sería 80 kilómetros, por ejemplo, 80. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra componente, ¿verdad? Tal como lo hicimos en antes. Ahora el coseno de menos 60 es igual a la velocidad del viento en X dividido para 80. Hacemos los despejes de esto. Aquí tenemos que 80 por el seno de menos 60 es igual a la velocidad en X y la velocidad en Y, perdón, esta es en Y y la velocidad en X es igual a 80 por coseno de menos 60. Por lo tanto, al expresar este otro vector me va a quedar el vector velocidad del viento es igual a 80 coseno de menos 60 y más 80 seno de menos 60 J. Entonces, lo que habíamos quedado nosotros en antes es que el vector de la velocidad del avión era este y el vector de la velocidad del viento era el acá, ¿verdad? Acá todavía teníamos que no sabíamos el ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos nosotros que lo estamos expresando en las componentes I y J, podemos igualar las componentes en J, ya que sabemos nosotros que el vector, la velocidad que hay de A, desde el punto A al punto B, es justamente la sumatoria del vector de la velocidad del avión más el vector de la velocidad del viento, que lo hemos trasladado acá, ¿verdad? Entonces, nosotros, justamente para poder hacer esta igualdad, necesitamos saber los componentes. Y lo único que sabemos aquí es que la componente en J es 0 y la componente en X no la sabemos. Por lo tanto, vamos a hacer primero la igualdad con todas las componentes en J. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que 0J es igual a 600 seno de teta J más 80 seno de menos 60 J, ¿verdad? Al sacar esto, lo que vamos a hacer ahora es despejar al ángulo para poder ya saber el valor y sacar la otra componente. Entonces, hacemos el despeje, este 80 seno de menos 60 pasa al otro lado a restar. Y por último, pasamos a dividir, ¿verdad? Vamos a buscar esto acá.
Bueno, entonces, continuando con esto, nosotros qué hacíamos aquí, ya tenemos esta parte, al calcularlo me va a salir 40 raíz de 3. El 600 que está multiplicando va a pasar a dividir, y esto es igual al seno del ángulo. Entonces, resolvemos esta parte de aquí, simplificamos, dividimos y sacamos justamente la cantidad del ángulo. ¿Cómo? Sacándole el arcoseno, ¿verdad? Hacia los dos lados. Entonces, arcoseno de seno es el mismo ángulo y el arcoseno de esta cantidad me sale justamente 6,63. Eso es solo una operación, se la hace la calculadora, ¿verdad? Grados. Ahora ya tenemos nosotros el ángulo de aquí, θ, es igual a 6,63 grados. Al ya tener esto, nosotros podemos reemplazarlo en la otra parte, así como sacamos nosotros la componente en J del vector desde el punto A a B, el vector velocidad desde el punto A a B, tenemos que sacar la componente en I. Entonces, vamos a sacar esta componente en I, así de la misma forma, igualamos todas las componentes en I. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Que entonces, al hacer esta operación, aquí ya no ponemos θ, ¿verdad? Ahora vamos a poner, en vez de θ, 6,63. Y al hacer esta operación, me sale que esto es igual a 635,99. Entonces ya tenemos nosotros la componente en I, cabe recalcar, y tenemos también ya las componentes en J. Por lo tanto, reemplazamos esto de aquí, lo reemplazamos en la parte de acá, y en vez de poner esto de aquí, vamos a poner 635,99 I. Como nosotros lo que queremos ahora es saber justamente cuál es la velocidad de esto, sacamos la norma, ¿verdad? Bueno, entonces, al ya tener nosotros ya las componentes, también ya sabemos que mi vector velocidad va a ser igual a, por ser la única componente, el mismo valor, 635,99. Entonces, ya tengo el vector velocidad. Nosotros vamos a utilizar una ecuación en la cual la variación de la posición es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra ecuación. Sabemos que la variación de la posición es una x final menos x inicial, y esto es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, como nosotros ya sabemos esto, sabemos que la posición inicial era 0 y la posición final es en 3000. La velocidad ya sabemos que es 635,99 y el tiempo es lo que queremos saber. Por lo tanto, solo despejamos y nos queda 3000 dividido para 635,99. Y ese es igual al tiempo, que al hacer la operación nos va a salir que el tiempo es igual a 4,72 horas. Entonces, concluimos que el avión se demoró justamente para llegar hasta acá 4,72 horas. Gracias.